Buenas tardes. Mientras vuestros compañeros van entrando y tomando asiento, por favor, si estamos en silencio, voy a ir yo presentando el acto y presentando a nuestro ponente, porque realmente lo importante esta tarde no soy yo ni mi presentación, sino Carlos Molina. ¿Vale? Bueno, muy buenas tardes. Alumnas, alumnos de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, todos con algo en común, o así lo espero, la pasión por la comunicación. Gracias por asistir a la sesión de hoy, una sesión muy interesante en la que vamos a hablar de algo que ocupa gran parte de vuestra vida diaria, las redes sociales. En primer lugar, quiero agradecer a Javier Marzal, el director de nuestro departamento, la insistencia y su interés por llevar a cabo esta actividad dentro de la planificación estratégica, del plan estratégico del departamento, dado que nosotros consideramos que es muy importante formar alumnos, pero no únicamente en su ámbito profesional, sino en un ámbito personal, intentando que tengáis una formación completa, actualizada y práctica. Queremos tener alumnos y alumnas con un espíritu crítico, pero con criterio y sobre todo con responsabilidad. Así que antes de dar comienzo y presentar a nuestro ponente, quiero haceros unas preguntas. Seré muy breve. La primera es, ¿cuántos de vosotros utilizáis redes sociales? ¡Buf! Fuera. Pregunta demasiado obvia. Cambio la pregunta. ¿Cuántos de vosotros no utilizáis redes sociales? Ay, sí. ¿Cuántos de vosotros no tenéis Instagram? Muy bien, vamos bien. Y ahora os pregunto, pero os pregunto sin que respondáis. ¿Desde cuándo tenéis redes sociales? No respondáis. Pensad desde qué edad. ¿Quién os ha enseñado a manejar las redes sociales? ¿Vuestros padres? ¿Vuestros profesores? ¿Vuestros amigos? ¿Vosotros solitos? Las redes sociales nos han abierto una ventana amplísima y muy importante hacia nuevas relaciones, hacia el conocimiento, hacia la cultura. Es una ventana maravillosa que vosotros tenéis en vuestras manos y nosotros, mi generación, no tuvimos, la tenemos ahora. Sin embargo, tenéis que tener conciencia, tenéis que ser conscientes de un mal uso de las redes sociales que es capaz de generar, sobre todo, qué situaciones imprevistas o inesperadas. Para hablar de redes sociales, nada mejor que contar con un amigo y con un cómplice. Y en este caso, si mi amigo cómplice es experto en redes sociales, pues mejor que mejor. Estoy refiriéndome a Carlos Molina. Bienvenido, Carlos. Y os voy a leer un breve currículum sobre Carlos Molina, que yo creo que da un poco constancia de la importancia que tiene su perfil y el de perfiles como Carlos y por qué él es tan importante y relevante en la sesión de hoy. Carlos trabaja en el mundo de la comunicación desde hace 20 años, bueno, más de 20 años, no te quites años. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y empezó su carrera trabajando como periodista, especialmente en revistas de tecnología de consumo y de negocios online. Tras dirigir la revista Esfera, dedicada a la gestión del conocimiento, pasó al mundo de las agencias de comunicación, lo que no sé si dirá él o algunos de mis alumnos saben, que llamamos el lado oscuro de la comunicación. Durante más de 8 años fue director en la agencia Formedia, tras la que se incorporó en la agencia Best, donde pasó a ser director director de marketing contenidos, a ser director general de la compañía durante 2 años y medio. Ha trabajado en empresas de todo tipo, desde cuentas de gran consumo a firmas industriales, turísticas o del mundo de la salud y las nuevas tecnologías.
y ha colaborado en numerosas universidades, escuelas de negocio, asociaciones sectoriales, como profesor de marketing digital y planificación de la comunicación. Entre esas universidades, la nuestra, donde fue ponente y profesor en el máster de Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación. Actualmente, Carlos trabaja como consultor de comunicación independiente y ha desarrollado proyectos de desarrollo de negocio para otras agencias y ha creado planes de contenido. Espero que en ese futuro también tengamos un poco de hueco nosotros. Bienvenido, Carlos. Espero que estéis muy atentos, que os parezca interesante y, sobre todo, que os haga reflexionar para tener ese espíritu crítico donde la responsabilidad es prioritaria. Gracias y bienvenidos a todos, principalmente a ti, Carlos. Bueno, no sé si me confirman que se oye bien. Bueno, cuando me planteó Susana venir aquí con el contexto que ha dado, que conocéis, lo primero que pensé es, bueno, hay un doble reto. El primero, que supongo que probablemente los que estáis aquí tenéis algún tipo de aliciente para estar aquí, y uno que os desincentiva para no estar, que probablemente sea que están las puertas atrancadas y no puede salir nadie hasta que no termine yo. Entonces, el segundo reto es que voy a contar que no suene a echar una monserga, a echar un rapapolvo sobre el uso de las redes sociales, como podría ser lo que tocaría ahora. De hecho, justo porque para mí el ámbito de las redes sociales, que solamente es una parte del entorno de la comunicación digital, son precisamente lo que me han permitido, para bien o para mal, estar aquí y dedicarme a lo que me dedico en estos momentos. Ni tuve una formación específica académica sobre este tema, porque no existía en el momento en el que, trabajando ya en agencias, empezamos a incorporar el ámbito de las plataformas digitales a la oferta de servicios, y porque tampoco había nadie que pudiera decir que era un experto en. Así que tuvimos que un poco crearnos nosotros mismos como expertos en el manejo de unas herramientas que venían sin un manual de instrucciones, que venían con unas normas de uso, eso sí, que me imagino que todos os habéis molestado en leer las normas de comunidad de Instagram o de TikTok o de Facebook o de WhatsApp. Son muy interesantes, sobre todo las de Facebook. Podéis estar aproximadamente, yo lo he hecho y son como unas 2-3 horas de lectura, pues echarle un vistazo. Pues nadie lo hemos hecho y hemos tirado un poco de intuición. Está todo esto pensado para eso. Pero sobre todo yo lo que pensaba es, bueno, ¿cómo podría abordar esto sin caer en los elementos más comunes? Y bueno, pues lo que pensé es planteároslo de la manera en que lo voy a relatar y, por supuesto, no desincentivar para nada el empleo de las redes sociales. Creo que, al contrario, es un entorno que, por lo menos a mí, me ha servido de mucho, me ha hecho cometer errores muy grandes, hacer el ridículo más de una vez, pero de todo se aprende. Lo que sí tengo muy claro es que no las redes sociales como tal, sino otra cosa que tenéis todos, o probablemente casi todos tenéis aquí ahora mismo, es un verdadero arma de difusión masiva. ¿Qué sería? Pues esto. Esto es un arma de difusión masiva. Y ha experimentado una evolución tremenda en apenas 20 años. Ya tenemos el iPhone 11 a disposición. Yo soy de Android, así que no me lo vais a ver en las manos, salvo que me lo regale alguien. Pero ha habido muchos cambios desde que en estos últimos 20 años tuve acceso, y muchos de nosotros tuvimos acceso a un teléfono móvil, y de pasar de los modelos más fiables de Nokia, que ahora vuelven porque parece que lo retro pues siempre funciona y además son más resistentes y tienen una batería fantástica, a un modelo como el Blazer de Motorola, el Razr de Motorola, que si alguien ha visto la serie Creedme, habréis visto a la protagonista manejando un Razr. Hasta que llega el iPhone, pues nos da una serie de utilidades que a día de hoy consideramos como un estándar y no valoramos con una perspectiva que no tenéis por qué tener presente. Pero para los que, pues sí, tenemos unos cuantos años ya, lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil a día de hoy es un compendio de funciones que nos permite hacer de todo. Sintetiza, por supuesto, la función de llamadas, si es que alguien todavía sigue llamando.
A pesar de que las compañías telefónicas siguen empeñándose en meter en los paquetes de servicios como lo primero, las llamadas ilimitadas, que nunca son ilimitadas, suelen ser 2000 minutos de tope, pero total, si es que no lo utilizamos, preferimos utilizar la mensajería de voz para comunicarnos de manera asimétrica. Yo te dejo el mensaje, tú lo consumes cuando quieras y espero que no sean más de 3 minutos, por si no vamos a tener un problema. Los juegos, por supuesto, el uso de la cámara de fotos y el vídeo, todo lo hemos ido sintetizando, condensando en un dispositivo como este, que ha ido desbancando y ha ido eliminando otros elementos que ya no necesitamos o que igual vosotros ni siquiera habéis tenido la necesidad de plantearos si lo queríais comprar o no. Yo fui de los que se gastó en su día, pues, ¿cuánto debió de ser? Como 100.000 pesetas, 600 euros en un reproductor MP3 de 5 gigas y me parecía que era la persona más increíble de la facultad. A día de hoy pues es un aparato que tengo en casa y que con mucho cariño, pero que no sirve ni para disco duro. Esto se lo ha comido todo y tiene una serie de ventajas que básicamente se resumen en esto. Es el concepto de lo que se llama los instant skills. Es decir, un teléfono móvil, al final, lo que te permite es adquirir unas capacidades para las que no hemos sido entrenados ni formados. Todos podemos tener Instagram y nos convierte automáticamente en uno de los mejores fotógrafos del mundo. Con aplicar un filtro determinado, un encuadre concreto, una plantilla predefinida, lo que hacemos, esté más o menos desenfocado, esté más o menos fuera de la estética convencional, tiene una apariencia lo suficientemente profesional como parecer que lo hemos hecho con una intención estética. Luego, pues sí, el móvil nos permite parecer mejor y más de lo que somos. ¿Qué nos permite? Bueno, pues podemos ser, si utilizamos un Adobe Premiere Clip, por ejemplo, pues podemos ser unos magos en la edición de vídeo simplemente desde el teléfono móvil. No sé cuántos de vosotros lo utilizaréis, pero hay multitud de herramientas que nos permiten editar el vídeo de múltiples maneras para compartir en la plataforma que luego nos interese. Podemos crear un podcast. El podcast hace unos pocos años era una plataforma, era un entorno que estábamos considerando como que se había quedado fuera, desfasado del set de servicios de comunicación digital que nos podían servir para trasladar aspectos de la comunicación corporativa o de marca de producto, y vuelve otra vez con fuerza porque herramientas como la que veis, como un Podbean, te permiten que sin un despliegue grande de medios, sin tener que tener un micrófono direccional con un disipador de sonido, etcétera, etcétera, puedas hacer cosas bastante eficientes y además compartirlas rápidamente en todo tipo de plataformas, desde un iVoox o un Spotify que ya te permite tener tu propio canal de podcast. O podemos ser los mejores directamente generando vídeos en plataformas de consumo instantáneo como TikTok o en otras más convencionales. Es hipnótico, yo lo sé, yo con esto me quedaría viéndolo todo el día. O incluso crear complementos para otros. No sé si alguno de vosotros ha utilizado Spark AR, pero lo de crear filtros para Instagram ahora mismo es muy fácil, o relativamente fácil, con un poquito de conocimiento de edición en 3D, no hace falta mucho, y un Spark AR que lo puedes tener en el móvil perfectamente, puedes crear un filtro, ajustarle una serie de características, te lo aprueba Instagram, no siempre lo hace, y en nada en tu perfil aparece el simbolito, puedes compartir con otras personas un filtro y quedar estupendamente como esta persona. O haciendo fotos, como decía antes. Esto, no sé si también sois usuarios alguno de VSCam, imagino que sí, alguno, ¿no? Bueno, pues hay multitud de aplicaciones que nos permiten ser así de avanzados, o transmitiendo vídeo en directo. Casi todas las plataformas tienen una versión, una vía, un canal que nos permite compartir en directo. Podríais estar haciéndolo ahora mismo, no habría ningún problema, digo yo. Pero si a eso lo mezclamos además todas esas capacidades con esto, con ese artículo 20 de la Constitución, que no tenéis por qué conocer, pero que lo estáis usando constantemente, y que nos dice que tenemos derecho a expresar y difundir, yo voy leyendo por aquí por las pantallas, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción, y me cojo solamente los dos epígrafes que me parecen importantes aquí, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Todo eso unido nos hace sentirnos poderosos. Tenemos el canal, tenemos la palabra, vamos a usarlo. ¿Qué es lo que nos falta con todo esto? Si tengo los medios, tengo las herramientas, tengo la ley de mi lado, me falta solo una cosa. Y la tengo que usar, porque esto es un arma de difusión masiva. Y lo que me falta es compartir. O sea, el siguiente, ¿de qué me serviría todo esto si no pudiera trasladarlo a mi grupo más cercano, a la gente que os conoce, a vuestros amigos, a vuestra familia, a gente que no conocéis pero a la que queréis impactar de alguna manera? Es compartir, es fundamental. Ahora bien,
¿Todo esto es algo nuevo? ¿Es algo que está sucediendo solo ahora, en estos momentos, en los últimos 5 años? Pues no. No, o no exactamente. Los que podemos decir que somos los más viejos del lugar, o más o menos, pues miramos un poco atrás y hay cosas que nos dan mucha vergüenza ajena. No sé si aquí a alguien le dio tiempo, lo dudo bastante, tener un Fotolog, un canal en Fotolog. Alguno quizá, pero bueno, Fotolog era el cubo de la basura de las cosas que te podrían dar más vergüenza cuando tuvieras 10 años más. Es decir, el Send News probablemente nació aquí, no nació en Instagram ni nació en WhatsApp. ¿Alguien se acuerda de Twenty? Porque Twenty, antes de ser una tarifa de prepago o una tarifa móvil, era una red social y no funcionaba demasiado mal. De hecho, en su momento se vendió como el gran éxito de las plataformas digitales españolas en todo el mundo. Era un modelo a seguir porque tenía un elemento diferencial que era la participación por invitación. Era un poco el modelo Foro Coches, pero traído de manera un poquito más institucional. De hecho, Twenty no empezó siendo propiedad de Movistar, de Telefónica, con lo cual, una vez que ya entró Telefónica, todos nos olimos que aquello, toda la magia que alguna vez tuvo la plataforma se iba a perder. Ni hablar de Google Plus, que ya ha desaparecido, ya está muerta. ¿O alguien se acuerda de Facebook? ¿Alguien todavía entra en Facebook? ¿Se molesta a entrar, echar un vistacillo? En nada, va a ser algo que Facebook tocó de techo hace un par de años, en número de usuarios. No creo que vaya a crecer mucho más de lo que tiene, y por eso algunos movimientos de la compañía van orientados a canalizar toda la actividad hacia otro tipo de plataformas donde la gente se siente mucho más libre de hacer, de decir o de hacer cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos gusta compartir? Que es algo importante. Cada uno tiene unas motivaciones completamente distintas. ¿Alguien quiere compartir lo que le gusta compartir? ¿O le doy alguna sugerencia? Me gusta compartir, pues, cómo somos, por supuesto, porque es algo de lo que puedes presumir, o de lo que te gustaría presumir, el cómo somos o lo que te gustaría aspirar a que eres. ¿Qué hacemos? ¿Qué sabemos? ¿Con quién te relacionas? Eso también gusta, ¿no? Que se te vea en un escenario, en un contexto, que te pongan un valor diferencial, que nos divierte, que queremos cambiar, porque también somos activistas. No sé cuántos de vosotros estáis implicados en algún tipo de movimiento social, de actividad de la que os sentís orgullosos, orgullosas, y queréis trasladarlo y queréis que sirva de cadena de enganche para que otros se sumen a vosotros, ¿no? ¿Qué queremos denunciar? Y cuando digo denunciar no hablo de grandes propósitos, sino incluso pequeños problemas o pequeñas cuestiones con las que nos encontramos en el día a día. Hay muchos motivos para compartir, hay muchas cosas que podemos querer compartir y no siempre utilizamos las redes de la misma forma según para qué. Yo, por ejemplo, pues no utilizo Twitter como utilizo LinkedIn, como utilizo Facebook, como utilizo Instagram. En Instagram, un día que decidí que lo único que iba a compartir era arte urbano, ya está. No quiero enseñar nada más, y lo único que vais a ver, si alguien encuentra quién soy yo ahí, van a ser muros, flopeos, taqueos, grafitis de los sitios a los que voy. Tenéis cosas muy interesantes por aquí y nada más, pero eso depende de cada uno de lo que quiera trasladar. La cuestión también, para mí, fundamental es el por qué. ¿Por qué compartimos? ¿Qué necesidad? Porque el qué hay muchos motivos, pero ¿por qué? ¿Ganamos algo con esto? Bueno, yo sí, porque me dedico a esto, pero tampoco gano dinero con lo que hago yo. O sea, con compartir lo que yo cuento directamente, o por lo que hago para otras empresas, sí, pero para mí no. Es decir, ¿qué beneficios podemos obtener con esto? Para mí hay algunos, pero estos pueden ser solamente algunas de las motivaciones. Por una autorrealización nos sentimos menos de lo que somos y queremos mostrar algo que es más aspiracional que real. Es una necesidad profesional, que puede serlo en algún caso. Igual alguno de vosotros ya empieza a ser, de hecho, parte de una actividad profesional, para romper un aislamiento, para entrar en contacto con otras personas, con otros círculos de interés, o por conseguir una notoriedad. ¿A quién no le gusta una notoriedad bien trabajada, una visibilidad, la fama, o lo que creemos que conlleva la fama? O por reinventarnos, por parecer lo que todavía no hemos llegado a ser, o por atacar a otros, como un arma poderosa para acabar o dar una lección a alguien por discutir. Hay gente que disfruta realmente discutiendo. Yo creo que, si no recuerdo mal, de hecho, en primero de carrera fue la última vez que estuve a punto de pegarme con alguien, y fue por una persona que a día de hoy sigue dedicándose prácticamente a lo mismo, es periodista, le va relativamente bien en Almería,
pero le encanta discutir, es lo único que le gusta, es la única persona que he visto de hacer llorar a un profesor. O por aprender, que también es un motivador realmente fuerte. La realidad es que compartimos porque podemos. Eso para empezar. Si puedes, lo ejerces. Es como cuando te dicen, a ver, si sales por la calle con una pistola, no se te ocurra ir con una pistola si no estás dispuesto a utilizarla. Bueno, no vamos a llevarlo a ese extremo, pero si tienes todo esto a tu alcance y lo tienes configurado, lo vas a utilizar porque puedes utilizarlo y porque eso te abre todas esas posibilidades que hemos visto antes. Y además tenemos, lo he dicho antes, tienes la ley de tu lado, tienes la razón de tu lado, te sientes respaldado. No sé qué es lo que os anima a compartir a vosotros, qué es lo que se incita más. ¿Cuántos de vosotros compartís cosas porque os resulta divertido? Levantad el brazo más rápido porque lo has levantado el vuelo muy rápido y miraba alrededor y decía, me he quedado solo. O porque alguien se debería decir que comparte cosas porque quiere denunciar, porque denuncia, le gusta utilizarlo como arma de denuncia. Hay activismo. Pero nunca somos la misma persona. Nunca somos la misma, no tenemos una única línea de comunicación. De hecho, dice la ciencia que en realidad el compartir contenido, el compartir cosas, tanto en un sentido como en otro, activa una serie de circuitos neuronales que nos hacen sentir satisfechos, nos hacen sentir felices. Recibir likes en una red social es lo mismo casi, puede igualarse desde un punto de vista neurocientífico, científico, a la misma sensación, puede igualarse a la misma sensación que ganar dinero o que comer algo que nos gusta, que nos da placer. Ahora bien, esto incluso podríamos llevarlo incluso a cosas mucho más profundas. Todo esto está muy relacionado con las teorías de los neurotransmisores que determinan que somos personas muy predecibles, que nos desenvolvemos de forma que respondemos a una serie de estímulos que en cada uno de nosotros se comportan de una manera distinta, que definen un persotipo, una personalidad única que nos define y que, de hecho, podría, que lo hablábamos esta mañana Susana y yo, podría incluso definir cómo somos y cómo nos enfrentamos a los retos de la vida, al trabajo, a los estudios, a las determinadas situaciones personales, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que me gustaría entrar es en detalle como esto, ¿no? Hablamos del poder de compartir, lo que nos estimula, lo que nos anima, y estamos dispuestos a esto, a que por hacerme un selfie me puedo matar, ¿no? De hecho, en Sevilla, por ejemplo, en la calle Betis, ya en los últimos 2 años creo que han sido 3 personas que han muerto por hacerse un selfie en el pollete que hay del lado de la calle Betis y mira hacia la parte de lo que, como diría mi madre, que para eso de allí, desde Triana, no se ve lo que se ve Sevilla, porque Triana no es Sevilla. Bueno. Alguien que se cae desde una barandilla, desde un pollete, por hacerse un selfie. ¿Qué está buscando alguien que es capaz de arriesgar su vida o no es consciente que la puede arriesgar por llegar a conseguir la foto perfecta? ¿O qué puede estar pensando alguien que hace esto? We begin tonight with that chilling piece of video live streamed on Facebook in the moments after a man is shot by police. His girlfriend in the car pulling out her phone and then capturing the moments right after. Her exchange with the police officer, now seen by millions across this country. The pictures coming in now here in New York City of protesters gathering near Union Square. And just a short time ago, the governor of Minnesota asking, would this have happened if those passengers were white? Stay with me. This is Diamond Reynolds streaming live on Facebook from her cell phone, just moments after her boyfriend, Philando Castile, was shot by police during a traffic stop over what she says was a broken taillight. She says Castile told the officer he was carrying a licensed gun. He's licensed to carry. He was trying to get out his ID and his wallet, out his ¿Qué está pasando aquí? ¿A alguien le suena esta historia? Esto pasó hace 3 años. A esta pareja les detiene un coche de policía, hay una discusión, le piden los papeles al conductor, que es el hombre que está tumbado al lado de esta mujer, son pareja, y en esa discusión el policía le dispara. Entiende que el hombre no va a sacar la documentación, va a sacar un arma y le dispara. De hecho, ese hombre, segundos después, muere. Es el marido de esta mujer. Esta mujer no llama a emergencias. Lo que hace es emitir un vídeo en directo por Facebook para contar que su marido se está muriendo al lado de ella. Es decir, en los últimos segundos de vida de su marido,
prefiere hacer un streaming de vídeo que ayudar a su marido. Esta situación se repite de manera bastante habitual. ¿Cómo es posible que en esos estímulos de qué es lo que quieres hacer y compartir en un momento determinado te llame más la atención trasladar o canalizar ese ansia de generar una empatía con un público al que en este caso ni siquiera conoces cuál es, que atender a algo tan serio como que la persona que tienes al lado tiene un tiro en el pecho y va a morir, como si sucediera? O algo que esto se repite, esto es de hace escasamente una semana. Nice for anything you want to do outdoors. tiempo también, All right, Elise, hace una thank you so semana. much. CBSN New York received new information overnight. A 16-year-old died after being stabbed during a wild brawl outside of a Nassau County pizzeria Monday afternoon. Another teen was injured in that violent fight. And this morning, police are now searching for a group of suspects. CBSN New York's Andrea Klein-Thomas is live in Oceanside with more on an update of who police are looking for. Andrea. Well, Alex, police are hoping that more people come forward with information at this hour. Now, this fight happened right here in this parking. We're blurring this video posted on social media. It shows the chaos that erupted around 3:45 Monday afternoon in the parking lot of a strip mall in Oceanside. Police say the fight was between two groups of teenage boys. You can see one group kicking and punching one of the teenagers. Other teens stood by and watched. 16-year-old Kasim Morris was stabbed in the chest and later died from his injuries. Vamos a dar una vuelta de tuerca más. ¿Qué puede hacer, qué puede llevar a alguien a estar presenciando cómo están apuñalando a un chaval y lo que está haciendo todo el mundo alrededor es retransmitirlo en directo? O sea, tú estás viendo que están apuñalando a una persona, no es la paliza que se ha hecho tan mediática hace escasos días, por cierto, muy cerca de mi casa, sino que es directamente tú estás viendo que están apuñalando a una persona y lo estás compartiendo en directo. Es lo primero que necesitas hacer. No quieres poner paz, no quieres solucionarlo, no quieres intervenir y tener otro tipo de un papel que pueda cambiar la situación. No quieres arriesgarlo. Lo que te interesa es, tengo delante algo que merece la pena ser compartido con el público que me puede estar siguiendo. Lo que se mueve detrás de todo esto es una necesidad de aceptación. Es una necesidad de aceptación. Necesitamos que la gente a la que conocemos y a la que desconocemos nos integre, nos valore, nos considere parte del grupo. El ser humano es así, para lo bueno, para lo malo, se mueve muy mal en solitario, se mueve muy bien en grupo. Y esa necesidad de aceptación a veces estimula reacciones absolutamente sorprendentes, que parecen ilógicas, pero son bastante lógicas y que tienen que ver mucho con esos elementos, con esos neurotransmisores que se activan de forma casi instintiva y que nos hacen comportarnos de forma muy emocional, pero que responde a una casuística muy concreta. Pero esto no lo hemos visto de ahora. Esa forma de reaccionar, de estimular, de jugar con los estímulos como elementos de valoración ya los hemos visto. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Black Mirror? En este caso, temporada 3, capítulo 1, caída en picado. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? En este capítulo, básicamente, estamos hablando de una sociedad distópica, más o menos distópica, igual a alguien le parece que es una sociedad fantástica, pero es una sociedad distópica en la que, en función de los likes que consigues en la plataforma X, tienes acceso a unos beneficios sociales o te cuesta más acceder a ellos. De hecho, hace cosa de un año se contaba que en China estaban desarrollando un sistema que funcionaba exactamente igual, era mentira, no era ese el mecanismo, pero supongamos que pueda suceder, ¿no? Y al final puedes llegar a convertir esa emocionalidad en una herramienta, en una moneda de cambio para acceder a beneficios. O puede ser algo mucho más duro, no es ya solamente como una herramienta de aceptación. Temporada 2, capítulo 2, Oso Blanco, el compartir en redes sociales no es un elemento de aceptación, es un elemento de castigo. Porque hay otra cosa que también, porque una cosa es ser el que comparte y otra cosa es ser el protagonista de lo que se comparte. En Oso Blanco, hago spoiler un poquito, la filmación es parte del castigo que sufre una persona. A ninguno de nosotros nos gusta vernos expuestos en público, en un canal masivo, pues siendo sometidos, siendo avergonzados, siendo protagonistas de una situación ridícula. A nadie le gusta, salvo que tengas la capacidad de revertir la situación y jugar con ello a tu favor. Pero eso es algo para lo que hay que entrenarse, hay que tener una capacidad y una frialdad que no todo el mundo tiene. El rechazo es con lo que nos enfrentamos cuando las redes sociales, los entornos digitales juegan en nuestra contra, cuando el protagonista involuntario
somos nosotros, no en todas las circunstancias, pero sí en muchas. Evidentemente, si me están apuñalando ya me puede dar igual que se estén riendo de mí, porque hay otra cosa que me motiva, que es salir de ahí, salir con vida. Pero, ¿qué podemos pensar de la persona que hace esos escasos días en un instituto de Madrid, la están esperando en la puerta para darle una paliza y poder grabarlo en directo y colgarlo, en este caso, en YouTube? Que no solamente se ha llevado la paliza física, sino que además sabe que los golpes que se ha llevado, en la situación arrastrada por el suelo, va a estar a disposición de cualquiera que lo quiera ver. A ninguno nos gustaría. Por eso tenemos esos dos extremos y, de hecho, tenemos que pensar qué sujeto del contenido somos nosotros. Y no siempre somos uno en concreto, la mayoría de las veces somos varios de esos sujetos. Podemos ser quien genera el contenido, podemos ser quien lo distribuye, quien lo protagoniza o quien lo consume. Y tenemos que tener claro que en cualquiera de esas posiciones nuestro papel se desenvuelve de una manera distinta y tiene unas implicaciones diferentes. ¿La existencia de las redes sociales marca un antes y un después con otras generaciones? Pongamos la mía. Realmente no, porque las redes sociales o las plataformas que sean son herramientas que lo que están es ayudarnos a potenciar una serie de instintos, de deseos, de necesidades que hemos tenido siempre, absolutamente. Lo que cambia son las capacidades con las que podemos hacerlo. Ahora tenemos un acceso mediático mucho más fácil, mucho más sencillo. Tenemos una capacidad de difusión inmediata, una inmediatez que, entre otras cosas, viene básicamente posibilitada porque la conectividad es mucho mejor que hace 20 años. Yo recuerdo que uno de los primeros medios en los que trabajé era un portal de noticias online, pero claro, en el año 99, pues todavía estamos usando módems de 33 kilobytes por segundo, 56 kilobytes por segundo, leer una noticia online era bastante pesado hasta que se podía cargar, dependiendo de la conexión que cada uno tuviera. Ahora mismo, que además ya estamos hablando del 5G, que va a permitir actividad mucho más inmediata, la cosa cambia completamente. Puedes jugar a ese vídeo en directo de una manera mucho más rápida y con una alta calidad. Otra cosa que cambia es el control del discurso. ¿Quién domina la narrativa? ¿Quién domina lo que es verdad, lo que es mentira y los matices? El primero que traslada la información y la amolda a sus propios intereses. Y por último, la parte de la influencia. Quizá no tengo que decir mucho de qué es la influencia, pero debería la capacidad de transformar la forma de pensar, las opiniones y las acciones de terceras personas, no necesariamente con las palabras, sino con la actitud y la forma de vivir que cada uno tenemos. Ahora se habla mucho de los influencers, hace unos años lo que hablábamos era de prescriptores y se le daba el poder de la prescripción al periodista, porque se considera que era un intermediario neutral entre marca consumidor, entre empresa y cliente, y ahora hablamos de otro tipo de perfiles que desarrollan una personalidad digital determinada, la trasladan y la comparten. Todo esto es lo que ha cambiado, pero no es nuevo. De hecho, hay quien ha sabido gestionar los medios a su alcance para jugar estupendamente con la capacidad de aceptación, con el rechazo, con lo positivo y lo negativo que hemos visto antes. Y voy a decir algo que igual alguien se lleva las manos a la cabeza, pero la Iglesia Católica ha sido el rey, la reina de la comunicación transmedia de los últimos 2000 años, sin duda. Comunicación transmedia, para que si alguno todavía no tenía oportunidad de saber qué es aquella que se desenvuelve en diferentes planos de manera simultánea, contando con la colaboración del consumidor del contenido, con una participación activa y además permitiendo que la historia no tenga ni un principio exacto ni un final exacto. Esto es como el universo expandido de Star Wars, que también es una historia transmedia. Sin redes sociales, la Iglesia en su momento fue capaz de gestionar todos los canales a su alcance, desde la literatura, la ciencia, las fachadas de las iglesias y los pensadores del momento en trasladar un discurso determinado y gestionarlo a su semejanza como quería. Ahora bien, vamos un poquito al detalle. En el caso de las redes sociales, lo importante, cuando hablaba de aceptación, cuando hablaba de rechazo, es el papel de cada uno de nosotros, el yo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos motiva? ¿Cómo nos emociona? El subir una foto y ver cómo va evolucionando el número de likes o el número de comentarios, independientemente de que esté en público o dentro de nuestro grupo privado. Y todo eso da lugar a diferentes perfiles que probablemente todos identificáis o como propios o como de otras personas. Le podemos poner muchos nombres, yo le llamaría de diferentes maneras. Tenemos el observador,
el que no tiene una participación muy activa, pero sí que no se pierde nada, que entra, consume, lee, no responde, no genera interacción, pero es un actor fundamental para justificar la existencia del propio canal y de la propia comunidad. O el anónimo, el que funciona, no sé, probablemente muchos de vosotros lo funcione detrás de un avatar que no refleja su imagen, de un nombre que no es el que corresponde con el suyo ni con sus apellidos, y que prefiere trabajar toda la comunicación desde una doble personalidad que le permite actuar de una forma más libre, menos sujeta a las consecuencias de lo que puede estar compartiendo. O el troll, por decirlo de alguna manera, alguien que lo que fundamentalmente hace, como aquel amigo mío que lo que quería era pegarse conmigo aquel día en la facultad, es básicamente molestar. No le interesa la discusión, es como se suele decir, nunca discutas con un idiota porque te llevará a su terreno y te ganará por experiencia. Entonces, esto es un poco parecido a lo que nos encontramos. Y hay muchos perfiles como estos. Es algo que también emociona, pone mucho, activa mucho las endorfinas, genera mucha dopamina, el intentar quedar por encima de. Hay quien, a la RAE, por ejemplo, le gusta buscarle los tres pies al gato y sale un poquito escaldado. Me preguntaba hace poco esta persona al perfil de RAE Informa: tengo un dilema, hoy hablando con mi peor es nada JPG Music, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué? Estamos discriminando a las marronas, gracias por tu atención. La respuesta es, hay adjetivos de dos terminaciones como rojo, roja, amarillo, amarilla, listo, lista, y otros de una sola terminación válida para el masculino y para el femenino como marrón, azul o imbécil. Quien quiera entender que lo entienda, la mejor manera de desactivar un troll puede ser esta. O esta. Esto pasa hace escasos días, Donald Trump, probablemente el mayor político troll del momento, ante pues la intervención de Greta Thunberg en la cumbre del clima de Nueva York, dice, bueno, pues parece una jovencita muy feliz y que tiene un futuro, que va a tener un futuro brillante y maravilloso, encantado de haberla visto. Esa es la descripción que tiene ahora Greta Thunberg en su perfil de Twitter. A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. Bueno, pues hay mucha gente así. Y lo mejor es intentar o bien cortar la conversación o responder con ese tipo de armas. Hay muchos profundos, esto yo creo que nos gusta a todos, ¿no? A mucha gente le gusta. ¿no? Esa frase intensa, Alejandro Sanz lleva desde hace un tiempo siendo la comidilla a todo el mundo porque le ha dado por ser muy intensito y comparte frases con una profundidad tremenda, pero nos gustan estas cosas, ¿no? No me podría meter con... Bueno, no me voy a meter. Pero bueno, pues probablemente alguno de vosotros seguirá pues, a gente como Marwan, que también le gustan las frases intensas, etcétera, pero es un contenido profundo, de consumo fácil, que se comparte muy bien y que nos hace, igual que los instant skills de los que iba a decir que hablábamos, estoy hablando yo solo, de los que hablaba antes, nos hace parecer especialmente filosóficos. Esto funciona muy bien, se comparte mucho. En Stories es de lo que más. O el reflexivo, alguien que realmente abre un melón, le gusta dialogar. Aquí pongo un ejemplo de mi amigo David Martínez Pradales, que se la juega mucho con cosas como esta, porque entre otras cosas es el jefe de prensa de Orange, la compañía de telecomunicaciones. Y alguien que significa así expone bastante más de lo que parece, sobre todo cuando lo que dices y tu pasado de lo que has dicho te puede perseguir en el futuro. O puede ser un difusor, alguien que se limita a compartir, retuitear, trasladar, actuar como un nodo que lleva la información, la traslada a otros terrenos. O puede ser un dialogante, como el amigo Miguel Ángel Uriondo, periodista muy asentado, y que es muy difícil que tú le puedas plantear un tema, una pregunta y no te vaya a responder. Le da igual quién seas, no hace distinciones, le encanta dialogar. Más tarde o más temprano entra en un debate contigo. O el justiciero, esto lo hemos practicado todos, a mí me encanta. Es el momento que tienes un problema en una cafetería, en un comercio, en un establecimiento público, lo que sea, algo funciona mal, lo denuncias por redes sociales. A alguien le molestará porque efectivamente en los últimos años todas las grandes empresas, y no tan grandes, miden o medimos qué es lo que se dice de nosotros y nos interesa mucho lo que se llama el sentiment, los comentarios positivos y los comentarios negativos, y queremos equilibrar eso. Así que cuando alguien se queja rápidamente, normalmente pues, hay posibilidades de que haya una respuesta resolutiva o compensatoria. Así que hay mucho justiciero por ahí, o mucho erudito, que a veces puede ser pesado o no tanto. Manuela Battaglini, que fue presidenta de la Asociación Española de Responsables de Comunidades Online hace un tiempo, ahora es una experta en ciberseguridad. Todos hay un día a la semana que hace un hilo de contenido sobre ciberseguridad y te puedes pasar un buen rato leyendo cosas muy interesantes, pero cuidado con la expresión abro hilo, que hay gente que ya la utiliza incluso en el cara a cara.
O sea, para explicar algo te dicen, te voy a contar algo, abro hilo. Bueno, no somos perfiles cerrados, sí somos un persotipo, somos un conjunto de características y una mezcla de diferentes aspectos que se activan de diferentes formas según el contexto. Aquí algunos os estaréis activando o desactivando de alguna forma y fuera de este contexto reaccionaréis de otra. Pero tenéis una predisposición. Lo que es importante es tener en cuenta cómo somos realmente y cómo debemos aprender a gestionar esas características nuestras, que es la impulsividad, la reflexión, la irracionalidad, la emocionalidad, y qué responsabilidad tenemos con respecto a lo que hacemos y a lo que compartimos en esa actividad pública. Porque aunque a veces no lo parece, podemos decir, bueno, es que yo no tengo actividad pública, no comparto en Instagram, no comparto en Facebook, yo consumo, pero bueno, en todo caso, a lo mejor pues tengo algún perfil en alguna red social que no es, que mi perfil está cerrado, etcétera. Da igual, a efectos legales sí es una actividad pública o con una difusión pública. O sea que las consecuencias siempre están ahí, y no solamente para terceros, sino para vosotros mismos directamente. Si plasmamos esa responsabilidad en esta matriz tan maja que me he inventado, tenemos en cuenta que en un eje ponemos al sujeto del contenido y en otro el sujeto de la difusión. Nuestras responsabilidades varían en función de en qué punto vamos moviéndonos en una diagonal de izquierda a derecha y ascendente. Si somos el sujeto del contenido y somos nosotros los que difundimos, ni sé lo que otros, ni tengo nada que ver con aquello de lo que consumo, ni siquiera comparto. Y en cada una de esas casillas nuestra responsabilidad varía, pero existe. Y debemos ser muy conscientes de cuál es. Debemos de tener una capacidad de entender, de intentar ponernos en el lugar del otro para entender las repercusiones de lo que sucede. Llegamos al punto complicado. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad no es capaz de autorregularse, tiene que hacerlo a través de unas normas muy concretas. Recuerdo que cuando dirigía la agencia en la que estuve trabajando hasta hace muy poquito, bueno, pues teníamos nuestras normas para el uso de taxis y medios de desplazamiento compartido como Cabify o Uber. No había ninguna normativa hasta el día que alguien decidió que iba a empezar a utilizar Cabify para irse a su casa cuando salía de la oficina, para irse a Fuenlabrada desde la Gran Vía de Madrid. Hombre, ninguna empresa te paga el taxi para ir a trabajar ni para volver a tu casa. En ese momento hubo que transformar las normas y ponerlas por escrito. Todo se limita mucho más, a nadie le gusta, pero es lo que hay. Y esto es lo que nos sucede también con todo este contexto. Mientras todo se autorregula de una manera natural y funciona bien, podemos llevarnos y podemos gestionarlo de una manera determinada. Pero cuando las cosas se complican, nos vemos obligados a establecer normas, pautas que delimiten el ámbito de acción. Y esto significa que efectivamente toca hablar un poquito de legislación. Y eso que antes ya he puesto el artículo 20, que seguramente para los que estéis arrancando carrera, pues es algo que os terminará resultando un poquito estomagante, porque va a estar en boca de muchos profesores y en muchas asignaturas durante los años que tocan, pero hay algunas cosas más. Y no digo que la legislación, que los temas regulatorios molen, pero son bastante más interesantes de lo que parece. Yo decía antes, ¿vale? El artículo 20 nos protege, ¿no? Nos da libertad de expresión, nos da libertad de opinión por cualquier tipo de medio, ya sea escrito, ya sea audiovisual, ya sea electrónico. Cuidado, porque antes del artículo 20 está el artículo 18 de la Constitución. Y lo que nos dice es, se garantiza el derecho al honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Ojo que esto está guay, porque esto os defiende a vosotros. No hay que pensar que esto es una limitación. Mierda, todo el mundo tiene derecho al honor, ya nos han fastidiado. No, esto es algo que os protege. Punto 3, de ese mismo artículo se garantiza el secreto de las comunicaciones, que también es importante. Y punto 4, la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Y esto, con todos los años que tiene traslación en algunas normas muy recientes, influidas por algunas de las situaciones que hemos visto antes o que vamos a ver a partir de ahí. No sé si conocéis cuáles son los principales delitos, situaciones de mala conducta tipificados o más o menos tipificados en el ámbito digital o vinculados al ámbito digital. Alguno, de hecho, os puede parecer que no tiene que ver porque realmente no nace en el ámbito digital. Por ejemplo, la injuria. Esa puede ser o es una definición técnica, pero básicamente la injuria es el insulto. Y tiene mucho que ver con el ámbito digital porque probablemente es lo primero que nos pasa cuando reaccionamos de una manera airada
y emocional, impulsiva, sin pensar, publicando en redes sociales. Se nos calienta la boca y decimos lo primero que nos viene a la cabeza. Y la injuria es un delito. Es decir, realizar un delito contra el honor que se realiza a través de una acción o expresión que busca menoscabar, es decir, ridiculizar, hacer de menos a una persona. Y hacerlo además de manera pública es un agravante, no es un eximente. Hay gente que lo ha pasado muy mal por el comportamiento de terceros en redes sociales. Por ejemplo, no sé si conocéis a Pilar Manjón, ¿sabéis que alguno quién es? Pilar Manjón ha sido la presidenta de la Asociación Víctimas del 11S, digo del 11M, perdón, del 11M, y durante la última década ha sufrido todo tipo de ataques en redes sociales, insultándola por su papel, más o menos politizado, hasta tener que llegar a denunciar a determinados perfiles que insistían en los insultos que recibía. No sé si alguna vez habéis sido víctimas de algún tipo de insulto a través de alguna red social. Eso es un delito, está tipificado como tal. La calumnia va un punto más allá, porque ya no hablamos del insulto, hablamos de acusar a alguien de un delito que no ha cometido de una manera consciente o de que el delito no existió o de que no lo cometió esa persona. Y esto va mucho más allá, pero se produce con una libertad, una agilidad y una ligereza tremenda en el mundo digital. Y probablemente hay muchos ejemplos que podéis, que se os pueden venir a la mente de gente, no sé si alguno de vosotros también os habéis visto en alguna de esas, alguien que os ha acusado de algo que no habéis hecho y algo además que era constitutivo de un delito. Este caso no sé si lo conocéis, al señor Castelo. ¿Conocéis a Castelo? Bueno, pues a Castelo hace muy poquito, el año pasado, hay una usuaria, una persona de 14 años en aquel momento, que le acusa de acoso sexual a través de redes sociales. En este caso creo que fue a través de WhatsApp. Lo denuncia tiempo después y soy una pringada, se hace eco. Todo esto sin ningún tipo de verificación, sin ningún tipo de denuncia ante la policía y lo comparte en público. Y además acusándolo, dando por válida la acusación del tercero. Castelo ha estado prácticamente un año apartado de varios de los medios con los que colaboraba, hasta que se bajó, digamos, bajó un poquito el suflé de las denuncias que recibió, pero de acusaciones públicas, no ni ante la policía, ni en un juzgado, ni nada de esto. Esto es muy serio porque buscar información sobre esto es tan sencillo como hacer una búsqueda en Google, pero no hubo ningún tipo de acusación formal, ni hubo ningún tipo de condena. Y esta persona, sin embargo, puede quedar para el resto, o durante mucho tiempo, puede quedar como un potencial acosador sexual. Que igual lo fue, no lo sabemos, pero no hubo un procedimiento que lo siguiera posteriormente. Está el delito de stalking, del hostigamiento, y es acojonante, perdón por la expresión, pero es tremendo lo que podemos llegar a saber de la gente con la que nos relacionamos o a la que podemos tener acceso en redes sociales. No sé si alguno, por ejemplo, solamente mirar en Instagram esa columna de qué hace la gente a la que seguís, da una información brutal. Cuando ves que alguien repite los likes a las mismas personas, dices, aquí hay algo. O sea, yo he conocido gente en mi sector que estaba viendo que iba a haber un divorcio, y esto es real, porque veía los likes que hacía su pareja en redes sociales a una persona que no era la que tenía en aquel momento. Hay gente que se especializa en hacer un seguimiento, estar presente en determinados entornos digitales para conseguir información, acercarse a alguien con un motivo determinado. El stalking incluye también la suplantación de identidad. En 2016 es cuando se produce el primer caso de una condena por un delito de este tipo, y no sé hasta qué punto, no quiero preguntaros si alguno o alguna se ha visto una situación como esta, pero es bastante, por desgracia, es bastante frecuente. Esto es un delito, que tú, a través de una plataforma, por ejemplo, para pedir comida a domicilio, tienes que dar un teléfono móvil de contacto y la persona que te va a llevar el producto, en función de con quién se encuentra, te llama después, te pide quedar, te pide algo, se queda con tu número y lo utiliza. Esto es un delito. Esto no se puede hacer. Pero parece que estamos en un entorno amigable y que no tiene ningún tipo de consecuencia, en absoluto. Tenemos el sexting, también bastante frecuente, y ese send news que decía yo antes, y que puede entrar en la parte de revelación de secretos, que también penado en el Código Penal.
sobre todo se mueve en entornos de mensajería, pero es lo que tiene consecuencias a veces, bastante dramáticas. Este caso fue muy conocido hace unos cuantos meses en la fábrica de Iveco en Madrid. Se viralizó un vídeo sexual, perfectamente legítimo, cualquiera de nosotros, yo mismo, si me da la gana, ¿por qué no? Me puedo grabar haciendo lo que me dé la gana si no afecto ni al honor de otra persona ni contravengo ninguna ley. ¿Por qué no me puedo grabar desnudo? Con el cero interés que puede tener eso, sin duda alguna. ¿Pero por qué? El delito está en la difusión, no en la ejecución. Y con consecuencias de este tipo, ¿no? Un vídeo sexual de una compañera de la fábrica se divulga, todavía no se sabe muy bien cuáles fueron los canales, o los canales sí, pero no quién fue el que lo activó, y termina suicidándose ante la presión social de saber que toda la empresa ha visto el vídeo y se ha visto expuesta en una situación que era para un contexto privado. Tenemos el grooming, esa situación en la que alguien se hace pasar por un menor para acceder un adulto se hace pasar por un menor para tener acceso a un adolescente y buscar algún tipo de relación sexual con esta persona. O ir más allá y hacer chantaje a través de redes sociales. ¿Conocéis o habéis conocido alguna vez, no digo que hayáis sido protagonistas, pero casos de este tipo, de alguien que se haya visto en situaciones de acoso por parte de alguien que no era quien decía ir con esa intención? No sé hasta qué punto os habéis podido encontrar con situaciones de ese tipo. El ciberacoso, que sería el hostigamiento por medio de sería un hostigamiento continuado a través de, mediante injurias, insultos, tratando de afectar a la dignidad, a la reputación de una persona, y que en este caso, cuando hablamos de ciberacoso, hablamos entre adultos, cuando hablamos de cyberbullying, hablamos de adolescentes, de gente más joven. No sé si conocéis a Lovely Pepa, es una bloguera, una influencer del ámbito de la maternidad bastante conocida, y compartía no hace mucho, un segundito, se me puede dar. Hola a todos, bienvenidos. Lo que hace esta gente, por llamarlo de alguna forma, porque yo no los considero personas los que escriben ahí, y lo dejo abierto para que quiero que todo el mundo vaya a ver lo que se dice ahí. Y quiero que os paséis un buen rato, si podéis, leyendo las barbaridades que se dicen de mi persona. Este foro se llama Marcando Tendencias, ver página 60, cuando se debería de llamar Lovely Pepa o Alexandra Pereira, como cualquier otro foro dedicado a un influencer. Pero en mi caso le han puesto eso porque o bien quieren ocultar lo que se habla ahí, o bien no me quieren dar ni el crédito de tener el nombre en el hilo. Para que os hagáis una idea, en este foro se habla de personalidades tan populares en nuestro país como por ejemplo Sara Carbonero, Paula Echevarría. Para que os hagáis una idea, por ejemplo en el hilo de Paula Echevarría hay como 850 páginas, ahora quiero que sepáis cuántas hay en el mío, hay como 2.800 páginas, lo que hacen un total de más de 70.000 mensajes de odio acumulados en esa página. Hay una diferencia abismal con el resto de los foros, de los hilos. Llevan años hablando, cada día. Hay algunas personas de las que hablan ahí que están dedicadas en cuerpo y alma. Hablan evidentemente desde seudónimos, con nicknames y todo esto, con lo cual no se puede saber qué persona es la que está ahí detrás. Supuestamente Foros Bogue tiene un moderador que no mete mano en absoluto, o sea, lo tienen ahí como un espantapájaros porque no hace absolutamente nada. Os voy a contar un poco lo que se dice en este foro, ¿vale? Pero quiero volver a recalcar que hay 70.000 mensajes, contienen insultos, contienen mofas, contienen intentos de desprestigio, contienen incitación al odio, contienen todo tipo de barbaridades y aberraciones, ¿vale? El 99% de los influencers son unos chupópteros que se venden al mejor postor y aún así intentan dignificarlo con eufemismos baratos. Si no tiene repercusión, ¿por qué marcas tan grandes trabajan con ella? ¿Por qué vuelven a trabajar con ella si no ha habido beneficio? Varias marcas llevan trabajando con Pepa ya tiempo, como Tous. ¿Alguien se ha puesto en contacto con el departamento de comunicación de estas empresas para indagar la razón real por la que trabajan con Pepa día sí y día también? Si los de la trapa le han mandado los bombones me daría mucha rabia. No necesitan regalar bombones a egomongers para publicitarse. En otro orden de cosas, me sorprende que a veces quiera aparentar naturalidad y espontaneidad. Se nota que es muy forzado porque ella es una seta. Total, que el Raulito la marca ha ido a llevarle cojines, cuadros y una alfombra para la habitación. Total, que efectivamente está esperando a que le amueblen la casa gratis. Si no, a cuento de que iba a esperar tantos meses por una alfombra de rafia normal y corriente. Es que más rata y no nace. Podemos seguir más rato con el vídeo, no vamos a hacerlo.
pero en este caso, en el caso de que denuncia Lovely Pepa, que es algo bastante habitual, lo que ella cuenta en ese vídeo es que lleva pues, 8 años viendo cómo, da igual en qué canal, ya sea en su perfil en YouTube, ya sea a través de sus colaboraciones con revistas, ya sea a través de Instagram, siempre hay un volumen elevadísimo de personas que no solo cuestiona la profesionalidad o la ejecución de su trabajo, que siempre es discutible, sino que lo llevan a una vuelta más y le añaden, más allá de la valoración de la ejecución del trabajo, lo llevan al punto de llevarlo al intentar menospreciar a la persona y pues bueno, pues injuriarla, difamarla, insultar en general, y ya eso provoca una serie de reacciones completamente distintas. Esto yo creo que tampoco, es verdad que no es una reacción que sea algo nuevo en cómo somos. Cualquiera de nosotros, pues como os ha dicho toda la vida, tiene un entrenador dentro y nos consideramos con la capacidad perfecta de valorar, por ejemplo, pues en un partido de fútbol la capacidad de un entrenador para poner en una posición u otra a un jugador, y eso en ese ámbito como en cualquier otro. Pero la cuestión es qué necesidad hay o qué se consigue o qué es lo que te motiva para dar un paso más. ¿Estás trasladando esos mensajes con ese tono, con ese lenguaje, porque es algo que necesitas que la persona, que lo que protagoniza, en este caso la información, lo sepa? ¿O estás queriendo quedar especialmente bien delante del resto de personas que están en el hilo como alguien que tiene una capacidad dialéctica superior al resto, como una agudeza, con un ingenio que los demás no tienen? ¿Queremos ser los mejores argentinos insultando? ¿O qué es lo que motiva realmente a que haya una labor insistente con determinadas personas, se merezcan o no tener éxito, ojo, se merezcan o no tener éxito, para ir al punto de intentar acabar moralmente con alguien a través de este tipo de actitudes o de comportamientos? El cyberbullying sería ese acoso, lo que decía antes, pero trasladado, llevado al ámbito de los menores de edad. Y esto sí, aquí sí que entra esos ejemplos, lo que comentaba antes, como el caso, por ejemplo, pues de esa chica de 14 años que hace apenas una semana era grabada a la salida de un instituto en San Blas, en Madrid, y compartía la paliza al cabo de pocos minutos en redes sociales. Que en este caso, lo que llega quizá más a sorprender, o a mí todavía me sorprende un poco, pero puedo entender las motivaciones a pesar de todo, porque una cosa es compartir y otra cosa es entenderlo, y es la sensación de que no de quien se ve protagonizando involuntariamente un vídeo de este tipo, sino de quien lo ejecuta, que hay cierta sensación de impunidad, de que realmente no pasa nada, de que no puede haber un impacto detrás de esto, o bien porque el que está detrás es un menor de edad y por tanto no tiene las responsabilidades legales que puede tener un adulto, o bien porque estamos hablando de redes sociales y quizá el impacto de las redes sociales no es el mismo que el que pueden tener los medios de comunicación convencionales. No sé exactamente cuál de las dos cosas puede pesar más. Está el delito de amenazas, que conjuga algunos de los elementos que hemos visto antes, pero de una manera trasladando una intencionalidad o una supuesta intención de hacer daño a alguien. Como, por ejemplo, fue muy comentado en su día, y esto ha sido bastante recurrente, le ha pasado muchas veces a Eva H., la humorista, el recibir directamente amenazas de muerte en este caso, a través de Twitter, ¿no? Y en algunas ocasiones nos parece que el que un perfil medianamente anónimo te amenace o se meta contigo de esta manera es intrascendente, hasta que se producen situaciones en las que la intrascendencia se convierte en una realidad. Hace cosa de un año, una conocida presentadora de televisión española se vio obligada a denunciar a una persona porque ya directamente la estaba acosando en la calle después de insultos y amenazas de muerte. Llegó a cruzarse con ella por la calle y estuvo a punto de pasar una desgracia. Es decir, sí que hay gente que está dispuesta a pasar al paso superior, ¿no? La incitación al odio y a la violencia, que también es un aspecto especialmente penado, sobre todo por cuestiones de sexo, de origen, la etnia, la orientación sexual, la orientación política, la orientación religiosa. También son motivos que además están especialmente penados y, sin embargo, a pesar de todo eso, son objeto y protagonizan numerosas situaciones
complejas y muy cuestionables en el ámbito de las redes sociales. Hace muy poquito fueron condenados, un grupo de hombres que en la manifestación del 8M en Sevilla se grabaron delante de un grupo de manifestantes diciendo lo que dijeron aquí, llamando golfas y guarras a las personas que salían detrás y compartiéndolo en un grupo de WhatsApp. Podríamos pensar, bueno, pero es un grupo de WhatsApp, tampoco tiene mayor trascendencia, es un grupo cerrado, no tiene una trascendencia pública como puede tener un canal de difusión mucho más masivo, probablemente se hace con una intencionalidad que no es la de ofender, incluso, que puede ser con otro tipo de intencionalidad, como si ahora mismo no pudiéramos estar pues, en un grupo entre nosotros, hacer algún tipo de comentario, bueno, un poquito subido, no muy políticamente correcto, pero, oye, es que si no podemos decirnos entre nosotros algunas cosas, bueno, pues el utilizar una plataforma de este tipo para canalizar comentarios de este cariz puede llevar a que alguien comparta, que fue lo que pasó, comparta ese contenido, lo difunda y lo pierdas el control. Porque aquí en este tipo de plataformas, lo sabemos, tenemos el control hasta que lo perdemos, y lo perdemos en el momento que lanzamos el contenido. En el momento que tienes el contenido fuera, no tienes la capacidad de gestionarlo. Ya depende de la plataforma y depende de los usuarios. ¿Cuántas veces se ha podido publicar un tuit? No sé si sois muy fans de Twitter, pero ¿cuántas veces se ha publicado un tuit? Y en el momento que te das cuenta que has cometido un error, que hay la primera crítica, lo borras, pero ya alguien ha hecho la captura y tiras para adelante. De hecho, incluso hay plataformas que funcionan muy bien, no voy a decir cuál, pero podéis hacer una búsqueda en Google, que os permiten crear tweets falsos. No crear un tuit real publicado en nombre de otra persona, pero sí crear la imagen de un tuit real y decir, fulano de tal publicó esto, ya lo ha borrado, pero yo tengo la captura. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Por supuesto, algo tan grave como esto, la violación de la intimidad y la violación de datos personales, que vuelve a jugar con algunos de los elementos comentados antes, pero que tiene en cuenta algo tan importante como aquello que está, aquella información, aquellos datos especialmente protegidos y que además desde el año pasado, que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, adquieren un cariz, un nivel de protección mucho mayor. De hecho, por ejemplo, desde el año pasado, 25 de mayo, incluso los datos de navegación anonimizados se consideran un dato personal. Hasta el punto de que, si os encontráis con la situación de que algún día estéis trabajando, por ejemplo, para una agencia de comunicación que da servicio a una compañía, esa empresa os tiene que dar, y estáis gestionando un blog corporativo, la empresa os tiene que dar permiso explícito y por escrito para que podáis entrar en el blog, porque vais a tener acceso a datos anónimos, pero que ahora se consideran especialmente protegidos, como IPs. Una IP ahora mismo se considera un dato personal. Este caso fue especialmente conocido hace un par de años, y gente, bueno, pues como Jennifer Lawrence se vieron expuestos a través de lo que se llama un hackeo social. ¿Alguien sabe lo que es el hacking social? ¿No? A veces para desbloquearle el teléfono a alguien o el espacio de almacenamiento en la nube no hace falta utilizar un programa que desencripta o revela la clave de alguien. Solo basta con suponer que la contraseña de alguien va a responder a cuestiones evidentes y probar. Si yo supongo que esta persona se abrió una cuenta en esta plataforma social con una cuenta de Gmail, por ejemplo, y me imagino que las alternativas principales para una contraseña son estas 20 palabras, voy a ir probando una a una. Si tengo suerte, que fue lo que pasó en este caso, entro en un espacio personal. En este caso era en el iCloud de Jennifer Lawrence, de Kirsten Dunst, de gente muy conocida a la que robaron fotos muy íntimas que se difundieron como la pólvora y podéis seguir encontrando en Internet. Recuerdo que Jennifer Lawrence dijo algo que me parece muy gráfico de lo que supone no tanto el que te roben la información como el que veas lo que le han quitado. Decía, creo que me siento como si cada vez que sé que alguien ha visto mis fotos, siento como si alguien me estuviera violando en ese momento. Es cierto, es decir, tú tienes todo el derecho del mundo a hacer una captura de una imagen en una situación expuesta, comprometida, pero eres tú, son tus decisiones, es tu cuerpo, es tu cámara de fotos, es tu móvil, tú decides lo que haces. Hay gente que no va a ser tan considerada contigo y esto puede pasar, puedes perder el control y no todo el mundo es lo suficientemente responsable como para entender que cuando te llega esa información, el no consumirla es una forma de no colaborar con la violación de la intimidad y la libertad de otra persona.
Este caso también es relativamente reciente y tiene dos matices que me parecen especialmente importantes. Hace poco, no sé si conocéis a Bella Thorne, le pasa una situación más o menos similar. Alguien tiene acceso a imágenes suyas, íntimas, y le intenta hacer chantaje para no compartirlas. Su reacción para desactivar esa situación tan difícil es, si el valor, tú lo que estás buscando es una compensación económica, y el valor es la exclusividad de las imágenes que nadie tiene salvo tú y yo, si yo las comparto o si yo me hago una foto desnuda, automáticamente el valor de eso que tú tienes baja a cero. Te desactivo compartiendo imágenes mías desnudas. Y además voy a decir por qué, y voy a decir quién eres. Es lo que hizo. ¿Qué sucedió? Hubo mucha gente que le aplaudió, no sé si conocéis el caso, no sé qué os parecería a vosotros, pero hubo mucha gente que aplaudió la valentía de esta actriz por afrontar una situación como esta de esa manera. Pero hubo una persona muy conocida que no lo vio tan bien. No sé si vais a poder entenderla. Esta es la reacción que tuvo Bella ante la reacción de otra famosa actriz a la forma en que superó esta situación. A ver. That I feel pretty disgusting, you know, I feel pretty disgusting, Whoopi, knowing everyone's seen, like, you know, my shit, and I just want to say that me watching this interview made me feel really bad about myself, and I hope you're happy, I really do, I really hope you're so fucking happy, because I can only imagine all of the kids who have their shit released, and then they commit suicide, and, you know, you're so crazy for thinking such terrible things on such an awful situation, like, you know, I don't really want to go on The View anymore because I don't really want to be beaten down by a bunch of older women for my body and my sexuality. I don't really feel like that. And so I'm going to cancel my interview because I don't really want you guys talking about your views to young girls because I would not want my daughter to learn that and I would never say that to her. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguien sabe qué famosa actriz criticó la forma en que Bella Thorne había reaccionado a esta situación? ¿A alguien le suena? Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg dijo públicamente, a ver, bonita, si no querías que te hubiera pasado esto, no haberte hecho esas fotos. ¿Cuántas veces habéis oído eso? Si no querías que te pasara, ¿por qué te has hecho unas fotos? Si no querías que esto sucediera, que se difundiera, ¿por qué te expusiste en esa situación? Creo que estamos en un punto que afortunadamente empezamos a entender que eso tampoco es ni debe ser así. Insisto, puede ser arriesgado porque no todo el mundo es lo suficientemente responsable como para comportarse de la manera adecuada para gestionar una situación como esta. Pero es que uno no puede ser culpable de decidir protagonizar unas fotos o unos vídeos determinados, más o menos, no digo comprometidos, sino expuestos. La culpa, la responsabilidad la tiene quien difunde en público o quien amenaza con hacerlo. Nadie te puede, es como decirte, hombre, es que, ¿cómo se te ocurrió volver a tu casa a las 2 de la mañana? Haber vuelto antes. ¿Cómo ibas sola por la calle? Perdón, es que el delito no lo estoy cometiendo yo, lo está cometiendo, lo comete otra persona. Así que yo por ahí no voy a entrar, no voy a decir que dejéis de hacer determinadas cosas, pero sí que, por desgracia, todavía hay gente que todavía eso te lo puede echar en cara y creo que la esperanza está en que, afortunadamente, una reacción como la de Whoopi Goldberg no es la mayoritaria, no es la reacción principal, aunque no todo el mundo lo puede entender. Ha habido otras situaciones de exposición de datos personales, a veces un poco risorias. Paula Vázquez hace unos cuantos años, creo que esto es de 2012, publicó por error en Twitter su número de móvil, una foto en la que se veía, y empezó a recibir todo tipo de llamadas de acoso, precisamente por eso. Volvemos a lo mismo, la culpa no es de ella que tiene un desliz, igual que en su día no fue su culpa la de la mujer de Cañizares, el exportero de fútbol, porque su hijo compartió una foto de ella duchándose en casa desde el móvil porque estaba en el cuarto de baño y el niño pues inconscientemente lo compartió en Twitter. Es de quien le da una difusión superior cuando sabes que lo que estás compartiendo es algo que viola la intimidad de una persona. Y esto es súper importante. Hay una frase que se os tiene que quedar
grabada no ya como comunicadores o futuros comunicadores, en el ámbito que decidáis, sino como ciudadanos. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, cuando algo se publica en el boletín oficial del Estado o en el boletín de una comunidad autónoma, tiene rango de ley, se da por supuesto que todos nos hemos leído eso y sabemos lo que hay. Nadie puede decir, pero señor policía, que es que yo no me había enterado de esto, ¿cómo iba a saber yo que? Da igual. Si lleva más de, creo que son 20 o 25 días publicado, no puedes acogerte al desconocimiento de la ley. Así que todas estas situaciones tipificadas, penadas, agravadas en algunos casos, nos afectan por el mero hecho de que ya existen y están descritas. Eso también es importante, que seamos un poquito responsables. Y en el ámbito de la comunicación probablemente somos los que estamos en primera fila de la responsabilidad de la buena ejecución de todo esto, ¿no? Y hay tres aspectos que yo creo que son súper importantes a la hora de ver cuál es la importancia que tiene todo lo anterior. Lo primero, que compartir el contenido que vemos en redes sociales puede ser parte de un delito. Me puede decir, un momento, es que yo no publico esta injuria, esta infamia de alguien, yo he hecho un retweet porque me ha parecido llamativo, porque me ha parecido que, bueno, pues era algo divertido, o me ha parecido que era algo que merecía la pena compartirse tal cual. El Tribunal Supremo ya dice que eso es un delito. Si alguien comete un delito de injurias o de calumnias a través, por ejemplo, de Twitter, y tú haces un retweet de eso, tú estás siendo parte de la difusión del delito y, por tanto, también has cometido ese delito. En otros países sucede igual. En Reino Unido ya ha habido algún caso de políticos denunciando a más de 60.000 personas por hacer retweet a un contenido que los calumniaba. El caso, por ejemplo, de César Strawberry de Defcon 2, muy conocido, y hubo mucha gente que compartió el contenido de aquel tuit que le condenó a 2 años de cárcel, ¿no? Había quien quería hacer un poco de broma, como en este caso, Bark In, decía, y hacer captura de un tuit, que sube una captura de un tuit delictivo, es delito también. Bueno, pues no os invito a que lo hagáis, porque podría llegar a serlo en un momento determinado. Segundo elemento es que las redes sociales se consideran no un eximente o algo que baja la intensidad de la pena, sino un agravante, porque el alcance y la difusión del contenido es superior a la de otros medios que hemos considerado convencionales y mucho más masivos. De hecho, probablemente a día de hoy el 80% de los que estáis aquí consume mucho más contenido por plataformas digitales que por plataformas convencionales como televisión. Por lo tanto, el que algo se difunda a través de este tipo de plataformas se considera algo que eleva el riesgo y eleva el daño que se está haciendo. Y por último, la intencionalidad es un elemento también importante. Cuando tú compartes algo, cuando tú publicas algo, da igual la plataforma, que se puede considerar perjudicial, ¿con qué intencionalidad lo estás haciendo? Antes hablábamos de por qué compartimos, con qué propósito. Y no siempre se considera que es con el propósito de hacer daño. Fue muy conocido el caso de Cassandra, una tuitera, que con 17 años hizo una serie, llámalo chistes, comentarios, whatever, sobre Carrero Blanco. Si alguien no lo sabe, fue jefe del Estado, el penúltimo jefe del Estado durante la dictadura de Franco, y se le condenó porque se consideraban comentarios injuriosos. Es decir, es cierto que la ley permite que los familiares de un fallecido, incluso mucho tiempo después, puedan denunciar a alguien por burlarse de alguien que ya murió. Fue condenada y ya en el Supremo se retiró la condena porque se entendía que no había un ánimo de injuriar. Y esto es importante porque, como ahora veremos, porque hay algunos matices que tenemos que ver. Y no nos olvidemos de esto. La famosa ley Mordaza, que sigue estando ahí, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, lleva a que incluso algo que se considere como una falta de respeto a cualquier persona perteneciente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se puede penar sin necesidad de un juez con multas de entre 100 y 600 euros. Y cuando hablamos de esto, me estoy refiriendo a hacerlo además a través de redes sociales. Hay más de uno que ha recibido ya multas por hacer un comentario más o menos injurioso a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter. Creo que el primer caso que hubo en España utilizando la aplicación de la ley Mordaza en redes sociales fue por una persona que utilizó la expresión, las siglas ACAP. ¿Alguien sabe? Seguro que sabéis.
qué significa. All cats are beautiful, eso lo sabe todo el mundo, pero efectivamente, solamente por utilizar una expresión que no está reconocida dentro del diccionario ni dentro del idioma español, pero que se le entiende esa intencionalidad, la policía puede automáticamente aplicar una multa. Decía antes el tema de la intencionalidad, súper importante. Y aquí hay tres conceptos que no molan mucho, pero que os van a ser de gran ayuda. Creo que os van a ser de gran ayuda. Son lo que se llaman los ánimos. Si vais a dedicaros a la comunicación, si vais a ser periodistas, lo que os va a respaldar, o debería, es lo que se llama el animus informandi. Lo que compartís, lo que transmitís, tiene el ánimo de informar, de transmitir una información a otros. Es decir, vuestra intención es informar, aunque a veces no lo parezca. Luego tenemos el animus iocandi, es decir, vuestra intención es divertir, compartir una experiencia divertida, compartir un chiste, hacer una gracia con los demás. Y el que es problemático es cuando cualquiera de las dos cosas anteriores alguien la interpreta, en este caso un juez, como animus injuriandi, es decir, la intención es injuriar, es insultar, es molestar a otra persona. Esa interpretación no está, digamos que está respaldada por lo que se llama la jurisprudencia. ¿Qué tipo de sentencias aplicaron anteriormente en casos similares? Y en función de eso, aquello que hagáis, aquello que digáis, aquello que compartáis, se va a valorar en unas instancias o en otras de una forma más o menos estándar. Y no está del todo, no hay, en todos los casos no hay una coincidencia absoluta. Podéis encontrar todo tipo de situaciones, jueces que sí que están dispuestos a condenar y otros que no. Pero estas tres herramientas van a ser muy importantes para que tengáis en cuenta por dónde os puede salir el tiro en un momento determinado. Se han incrementado también las medidas de protección en las redes sociales. Yo antes os decía si alguno había tenido el valor, entiendo que no, de leer qué es lo que dicen las normas de comunidad en una plataforma social. Y en general, la mayoría dicen cosas muy parecidas. Dicen cosas del tipo de prohibimos la difusión de imágenes sexuales sin permiso, restringimos las imágenes de desnudos y actividad sexual, o prohibimos el envío de mensajes masivos, o está prohibido el acoso grave a personas públicas. Esto es muy interesante si leéis las normas de Facebook, porque Facebook hace mucha incidencia en el caso de la distinción entre personas públicas y personas no públicas. Cuando hablamos de personas públicas me refiero a gente conocida, gente famosa. Y Facebook considera que alguien que es más o menos anónimo tiene más derecho a la protección que alguien que es muy conocido, porque alguien que es muy conocido públicamente está expuesto por voluntad propia o por su trabajo o por su actividad a un debate público, y que el debate es lo que nunca se puede cercenar. La teoría está muy bien, en la práctica nos encontramos de todo. Y en el caso de la restricción de desnudos, no sé si algunos se habrá encontrado con situaciones, por ejemplo en Instagram es probablemente la plataforma que más tiene trabajado esto, el prohibir que aparezcan pezones, el prohibir que aparezcan cualquier parte del cuerpo que se considere especialmente sexual. Hasta el punto de que, como todo eso se gestiona de una manera automática, muchas veces nos encontramos con que una obra de arte, una estatua, una pintura, también aparece prohibida porque se considera que es un desnudo. Aunque las normas de Instagram y las de Facebook dicen que son la única excepción a la compartición de desnudos, como todo esto se hace a través de algoritmos y de manera mecánica, muchas veces hay que insistir para recordar que hay cosas que no se deben de compartir. Y a pesar de todo, por ejemplo, Facebook hay un único cuadro que bloquea siempre, podéis hacer la prueba, lo va a bloquear siempre, y da igual que sea una pintura que no lo va a aceptar. ¿Alguien conoce una pintura que se llama El origen del mundo, de Courbet? Si alguno ha ido al Museo d'Orsay, en París, hay una pintura muy conocida, a finales del 19, y lo que vais a ver ahí es bastante evidente, bien expuesto, bien abierto de piernas. Pues, aunque es una pintura, Facebook nunca la pasa. Y por mucho que diga Facebook, todo el mundo sabe que este tipo de restricciones no están determinadas por las legislaciones nacionales en materia de protección individual, sino que están determinadas por el interés de que la plataforma esté en funcionamiento y no sea restringida por gobiernos en determinados países, como China, Arabia Saudí o los Emiratos del Golfo. Eso es así, lo sabe todo el mundo, que son los primeros que se niegan a que determinados contenidos estén expuestos a la vista de cualquiera de sus usuarios. Hay algo que me parece muy importante y que tiene mucho que ver con lo que sois ahora y lo que vais a ser dentro de unos años. Y es relativamente reciente, el llamado derecho de supresión o más comúnmente llamado el derecho al olvido. ¿Alguien más o menos conoce, les suena de qué va el derecho al olvido? ¿Alguien lo ha usado? ¿Alguna vez ha pedido a alguien, os habéis visto obligados a
o en la necesidad de pedir la aplicación del derecho al olvido? Quizás demasiado pronto. Sí. Al director de Guardianes de la Galaxia. ¿Y él qué pidió? ¿Cómo fue? ¿Cómo se resolvió la cosa? Claro, pero le echaron, pero él hizo algo después. Sí, que volvió a entrar. El derecho al olvido, es decir, probablemente lo podrías aplicar ahí, pero el derecho al olvido es un derecho que se reconoce no en todas las legislaciones, pero sí, por ejemplo, en la española, desde hace muy poco, como la posibilidad de que en una situación en la que un hecho probado, un hecho real, en el que podemos haber sido protagonistas de una situación complicada que nos expone, que limiten, que cuestiona nuestro honor, que no nos deja en buen lugar, hemos sido condenados por algo, lo que sea, puede que haya sido algo que ha sucedido en redes sociales o no, que con el paso del tiempo podamos solicitar que no se nos encuentre o que no estemos eternamente expuestos por el hecho de que una vez hicimos el idiota, que a priori está muy bien. El derecho al olvido no se ejerce, os pongo un ejemplo, supongamos que, te pongo un ejemplo a ti, supongamos que has cometido un delito determinado, has insultado a alguien, te han condenado por injurias, una multa, 6 meses de prisión, no has tenido que ir a la cárcel, no tienes antecedentes, todo el mundo conoce tu reputación, afortunadamente, eso te salvó. Pero la sentencia está publicada y hay varios medios de comunicación que en su día se hicieron eco y lo publicaron. Tú hiciste esto, condenado, 6 meses y una multa, un alumno de la Universidad de Castellón por injurias en Twitter. Vale. Pasa el tiempo y cualquiera puede seguir buscando tu nombre y sigue saliendo la noticia, porque aquello posicionó muy bien, así es como funcionan los buscadores. Tú todavía no te ha dado tiempo a hacer algo más relevante que aquel hecho que te llevó ante el juez. Vale. Pero para ti es un problema, porque ahora tú vas a buscar empleo y eso no digo que lo haga la gente, es que lo hago yo. O sea, yo lo siento, pero yo sí, lo reconozco, he hecho muchos procesos de selección y claro que busco. Esta persona que me manda un currículum la busco en redes sociales y miro si está en Twitter. Alarma. Es por y media. Ha sido perfecto porque hemos podido despertarnos. Bueno, después de este momento en el que no sabía si beber agua o usarla para pagar algo, estaba diciendo, tienes esa situación que te pesa en el pasado y alguien como yo recibe currículums y dice, bueno, muy bien, esta persona dice que ha estudiado esto, que ha pasado por estas experiencias, pero yo quiero saber quién más es, qué más cosas ha hecho, si es verdad lo que dice. Y me pongo a googlear. Bien, ¿quién es esta persona? Si es quien dice que es y qué arrastra consigo, que eso no lo contamos en el currículum. Y me encuentro condenado 6 meses por injurias. Y lo primero que pienso es, ¿necesito tener a esta persona en mi organización? ¿Alguien que es capaz de hacer esto? ¿Alguien que, si un cliente mío investiga a quién he puesto a cargo de la cuenta o del proyecto, va a decir que es un irresponsable con un pasado penal detrás? Me la juego, no lo incorporo. Por supuesto, tú ya has cumplido tu condena, tú ya has cumplido con la ley, pagaste si tuviste que ir a la cárcel lo hiciste, si tuviste que pagar una multa lo hiciste, pero eso no te tiene por qué condenar en el futuro y sin embargo, una simple búsqueda te está exponiendo. El derecho al olvido lo que te permite es que si se considera que ha pasado suficiente tiempo como para que ese hecho ya no sea relevante y te tenga que seguir persiguiendo,
ni tenga mayor interés para el público, porque ese ya no eres tú, todos nosotros cambiamos con el paso del tiempo, puedas solicitar que quien debe hacerlo deje de acordarse de ti. ¿Y quién debe hacerlo? El buscador. Que esto fue muy polémico cuando se desarrolló la ley. Se decía, bueno, pero ¿ante quién ejercemos el derecho al olvido? Habría que decirle al medio de comunicación que no me indexe. Pero claro, los hechos fueron reales. Decirle al país que tu nombre no aparezca es como censurar, porque aquello fue real, aquello fue cierto. ¿Ante quién se ejerce? Ante el buscador. Si tenemos en cuenta que Google representa aproximadamente el 94-95% de las búsquedas en España, pues en la gran mayoría de ocasiones vamos a ejercer el derecho al olvido frente a Google. Le vamos a pedir a Google que deje de asociar nuestro nombre a cualquier tipo de búsqueda que se haga en la plataforma. Eso no quiere decir que cuando tú busques otra cosa, por ejemplo, delitos de injurias en Twitter, no aparezcas tú, porque lo único que puedes pedir es que no se asocie la combinación de tu nombre, no que desaparezcas de cualquier resultado de búsqueda. ¿Alguna vez habéis hecho una búsqueda, habéis visto al final del scroll que aparece un aviso de quizá hay algunos resultados que no aparecen por cuestiones determinadas? Pues es eso, hay resultados que no aparecen porque hay quien ha ejercido su derecho al olvido y no se pueden mostrar. Esa búsqueda que habéis hecho tiene asociado algún impacto que a alguna persona le puede afectar. Lo que decía antes, la información no desaparece ni se deja de indexar, pero sí que por lo menos tu nombre aparece, digamos que aparece disociado. Hay algo que es muy importante, porque todo lo que hemos visto, toda esta parte que hemos visto, es todo leyes, madre mía, qué tal, pero hay una parte que tiene mucho que ver con la dimensión ética y personal, vuestra responsabilidad profesional. Para los medios, para el Estado, la Administración, toda la actividad y el volumen de información que se maneja en plataformas digitales es demasiado brutal como para poder vigilarlo todo. De hecho, la misma policía es absolutamente incapaz de dar curso a todas las denuncias que se formulan a través de redes sociales y que podrían ser objeto de una persecución policial. Es imposible gestionarlo, tienes que priorizar. Lo que sí que podemos gestionar, y eso es importante, frente a simplemente cuestiones legales, es la responsabilidad individual, la responsabilidad personal que tenemos ante todo esto, ante este escenario. Y para eso es importante que tengamos tanto conocimiento de las herramientas y del impacto que tiene como un criterio, es decir, capacidad para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque muchas veces, no nos engañemos, criterio tenemos poquito. Y ojo que empezando yo el primero. O sea, criterio nos cuesta tenerlo, o nos cuesta reconocer que nos falta. Y es importante que sepamos diferenciar entre la capacidad que tenemos con nuestras acciones públicas de hacer daño a terceros o de hacérnoslo a nosotros mismos. Ese discernimiento del bien y del mal no solamente es hacia otros, sino que también es una forma de protección hacia nosotros mismos. Porque todo lo que estamos haciendo ya está influyendo, nos guste o no, en el concepto de construcción de marca personal. Estamos en una era en la que cada elemento de aquello que hacemos en el ámbito público, da igual la dimensión que tenga, o da igual la dimensión que tenga ahora, va a conformar qué tipo de personas somos a ojos de terceros y qué imagen vamos a arrastrar de cara al futuro en cualquier situación que nos encontremos, incluida la profesional. Por mucho que nos esforcemos, por mucho derecho al olvido que haya, al final todo lo que hacemos transforma y construye la narrativa sobre quiénes somos y qué producto estamos construyendo alrededor de nosotros mismos. Y no hace falta que estemos hablando de la construcción de la imagen de un influencer, de los que queramos ser influencers digitales, para que esto sea así. Recuerdo para un cliente, para una empresa del IBEX 35, que estuve trabajando unos cuantos años, para la organización de experiencias con perfiles relativamente influyentes, una cosa que hacíamos siempre era investigar en redes sociales cuál era la actividad de esa persona de la fecha actual en la que estábamos a 2 años atrás, para intentar ver si en algún momento de su vida había tenido una manifestación pública en contra de la compañía o en contra del sector de la compañía, para excluirlos de todo tipo de acción. ¿Por qué? Porque si esa persona te está dando una pista de que puede ser conflictiva, de que puede tener una opinión muy divergente y comprometida en un contexto público, ahorras problemas si la retiras de la experiencia. Bueno,
trasladado a vuestro ámbito profesional, esto vuelve un poco a incidir en lo que hice una vez, puede jugar en mi contra, puede definir a ojos de terceros lo que no soy varios años después. Es decir, esa narrativa personal, el storytelling, que también vais a oír hablar mucho, o imagino que sí, que oiréis hablar mucho en los próximos años, se está forjando desde el minuto 1, ya lo estáis forjando. Desde hace probablemente un par de años, la mayoría de vosotros ya está siendo parte de vuestro archivo personal y de vuestra historia. Y esto a veces tiene efectos de carácter inmediato. Esto fue muy conocido, recuerdo cuando sucedió hace como 6 años, esta mujer trabajaba en una compañía de comunicación y haciendo uso del animus iocandi, de hacer una broma, se le ocurrió antes de embarcar en un vuelo a Sudáfrica el decir, bueno, me voy para África, espero no pillar el SIDA, es broma, soy blanca. Cuando aterrizó, la habían despedido. El revuelo que se había montado en las, creo que fueron 12 horas que duraba el vuelo, fue tal que al aterrizar su compañía ya tenía preparada la carta de despido. Hay un caso mucho más reciente, y cuando digo mucho más reciente me refiero a este fin de semana pasado. La jefa de moda de la revista Vanity Fair en España, despedida por un story en Instagram, en el que hacía el siguiente comentario: yo no soy racista, pero, ya sabéis que la combinación no soy, rellene el hueco, pero significa que sí lo eres. Oye, que igual, a ver si va a ser verdad que hay una emergencia y estamos aquí aguantando, o sea, claro. Bien. Yo creo que queda uno más. No hay 2 sin 3. Puede ser. La jefa de moda, no me acuerdo el apellido, Begoña X, la despiden por decir, yo no soy racista, pero todas las modelos chinas me parecen iguales, y las negras y las blancas también. Ese comentario supuso su despido este fin de semana. Lo hizo, creo que fue el sábado, el domingo estaba en la calle. Es decir, había ahí un delito. Podemos entender que podía haber un amago de injuria, podemos entender que había una patita que se desliza y es ligeramente, hay ahí como un poquito de racismo, así, un envoltorio, o ni siquiera tienes esa intención, ni mucho menos, simplemente estás trasladando, en ese momento se te calienta la boca y en este contexto de corrección política en todo, pues dices, joder, pues es que yo estoy viendo o tengo esa impresión, pues a mí me parece todo el mundo igual, todos cortados igual era lo que quería decir, quiero pensar bien, ¿no? Todos los modelos me parecen exactamente iguales, cortadas por un mismo patrón, mismo peinado, misma forma, mismo peso, misma altura. Pero basta con que haya un impulso, un salto, una crisis digital como las que se producen hoy en día, que duran apenas 24 horas, para que te cueste el puesto. Y además esta persona probablemente dentro de no mucho tendrá que pedir acogerse al derecho al olvido, porque eso va a ser de lo primero que salga cuando alguien haga una búsqueda en Internet sobre quién es ella, de dónde viene, cuál es su trayectoria, y no va a juzgar realmente qué es lo que ha hecho antes, que realmente era una persona con un prestigio bastante potente en el mundo de la moda. Ese foco en nuestra actividad personal pública también lo ponen las empresas hacia el interior. De hecho, comparto aquí con vosotros cuál es la evolución que las empresas están teniendo en la relación que tienen con los empleados. Y esto es cierto. Digamos que todas las organizaciones están en un proceso de pasar de izquierda a derecha. Cuando digo de izquierda a derecha me refiero a una situación en la que, por motivos de seguridad, se nos ha prohibido o se le ha prohibido a los empleados en horario de trabajo navegar por redes sociales y utilizar plataformas digitales, también alegando muchas veces problemas de seguridad. No te conectes a Facebook porque igual abres una brecha de seguridad en el sistema corporativo. A una segunda etapa en la que se dice, bueno, vale, como todo el mundo tiene esto, no puedo evitar que te conectes, lo que sí te voy a poner son normas. Normas que dicen que puedes compartir y que no puedes compartir. En algunos casos bien justificadas, no puedes compartir fotos de la sala de control de la compañía, por ejemplo,
a cosas mucho más bizarras y siempre con la amenaza de si haces esto te puede ocasionar este perjuicio, el despido. A una fase en la que de repente, a pesar de todo, a pesar de este contexto que parece apocalíptico, lo que se dan cuenta muchas empresas es, cuidado, estoy preocupándome por conectar con los públicos externos y me doy cuenta de que tengo gente dentro de la organización que son auténticos expertos. Los puedo convertir en embajadores de marca, tienen relevancia social pública a través de plataformas digitales. ¿Por qué no los voy a aprovechar? Si ya están dentro, no los tengo que contratar, no les tengo que pagar, les puedo incentivar, pero son un activo que tengo dentro. Los potencio, les doy herramientas, les doy visibilidad. Cuarta fase, que es en la que se encuentran muchas empresas en estos momentos, que es lo que se llama la Employee Advocacy. Todos los empleados comunican. Y a todos los empleados les voy a pedir que compartan mensajes corporativos. Que ya que estamos, pues que me ayuden a que las menciones positivas jueguen a mi favor. ¿Qué problema tiene esto? El problema que tiene el Employee Advocacy es que normalmente es una presión. Es como deciros, por poner un ejemplo cualquiera, venid a escuchar a este tío que os va a hablar de responsabilidad en las redes sociales. Pues igual, de motu propio tampoco es. Pues aquí sucede lo mismo. O me das un aliciente, una competición, un beneficio por acumular más mensajes compartidos, o no lo voy a hacer. Y estamos entrando en una etapa que yo la llamo engagement, que consiste en considerar que si tan importante es la gente, tan importante vais a ser vosotros dentro de las organizaciones para las que trabajéis en un momento determinado, ¿por qué se trata a la gente de dentro de la compañía de peor manera que a las comunidades externas, con las que se hacen sorteos, se hacen viajes, se tienen deferencias determinadas, se comparten cosas en exclusiva y con el empleado no? Pues estamos moviéndonos en esa dirección. Es decir, las empresas sí que se están abriendo a que en este entorno, más que poner límites, más que poner leyes, más que poner censura, lo que se está poniendo encima de la mesa es herramientas. Lo que me importa es que tengáis responsabilidad, lo que me importa es que tengáis criterio, y con responsabilidad, criterio y conocimiento es difícil que un empleado se comporte de la manera equivocada en redes sociales. Por ejemplo, Nestlé todos los años da formación en España a unos 400 empleados en el ámbito digital. No limita, sino que lo que dice es, así funciona esta herramienta, así podéis utilizarla. Si tú tienes esa información, me fío de ti. Porque si no me fiara de ti, no estarías en la empresa, te habría echado. Nada de lo que hacemos en plataformas, en entornos sociales, está bajo nuestro absoluto control. Nada. Y de eso tenemos que ser conscientes. Pero lo que creo que es más importante dentro de todo esto que he estado contando es que esa imagen del pasado, de lo que hicimos una vez, nos va a seguir persiguiendo en el futuro. Tengámoslo eso muy en cuenta para construir quiénes somos y, más que eso, además, para defender quiénes somos y quiénes fuimos. Porque no siempre te tienes que avergonzar de lo que fuiste o de lo que te pasó. Probablemente, ¿conocéis a Nacho Vigalondo? ¿Os suena? Director de cine. Bueno, Nacho Vigalondo llegó a ser candidato al Oscar por el mejor corto de ficción. No lo ganó por los pelos. Podéis buscar en YouTube el corto, se llama 7:35 de la mañana. Pero ha hecho películas relativamente conocidas, no sé si a alguno le suena Los cronocrímenes, por ejemplo. Y es ahora un director, sobre todo, es muy popular en el ámbito de la publicidad. Bueno, Nacho Vigalondo protagonizó una situación muy polémica en el año 2000, creo que no me equivoco, si digo 2010. Colaboraba en aquella época con El País y se le ocurrió hacer un experimento, que fue tuitear varios comentarios racistas, para a continuación desdecirse, porque lo que él estaba haciendo, según él, era un experimento social. ¿Cómo iba a reaccionar la gente al leer comentarios como los judíos tienen que acabar en la cámara de gas, una serie de chistes, en fin, pues de mal gusto? Un tuit está aislado del resto. En aquella época no existía el hilo, no se podían encadenar, así que el consumo del tuit no se veía igual en todos los casos. No podías ponerlo en un contexto porque todo se descontextualizaba. Se montó una trifulca tremenda, todo tipo de insultos, cómo se ha ocurrido este hombre, qué barbaridad ha hecho. Lo despidieron, él justificó lo que había hecho, lo que quería decir, y se entendía bastante bien. Aquella historia le ha perseguido mucho y le dificultó durante un tiempo el poder colaborar con determinadas marcas en proyectos de publicidad y en proyectos creativos. Nadie le quería financiar. Durante un par de años tuvo serios problemas para volver a recuperar el prestigio que tenía
y que más o menos ha vuelto a recuperar. El hecho de que probablemente muchos de vosotros ni siquiera sepáis quién es él, a él le ha ayudado a poder volver a retomar el control de su actividad profesional. Este señor, ¿sabéis quién es? A pesar de que se pinte la cara de negro, el pasado te puede perseguir incluso en las situaciones más increíbles. Eres Justin Trudeau, eres el primer ministro de Canadá y te sale una foto de hace menos de 20 años, te acusan de racista y no eres capaz de justificar o de poner en contexto qué significaba eso en aquel momento, cuál era el ánimo que te llevó a compartir esta imagen y terminas pidiendo disculpas. Probablemente esto se nos ha ido de las manos, no sé hasta qué punto, porque yo tengo la sensación de que ha sido exagerada la reacción que ha habido. Creo que se podía entender en el contexto del año 2001 si esto se podía interpretar de una manera racista o no, a pesar de que en Norteamérica este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo se ven desde un prisma muy distinto al que lo vemos nosotros, creo que por motivos bastante obvios, pero el pasado te persigue a veces, como se suele decir, con antorchas y puede ser un verdadero problema. Lo que es importante es que nos sintamos libres, pero para actuar en conciencia y respetando al contexto. Solamente os voy a pedir 5 cosas para acabar antes de que suene por tercera vez la alarma de incendio. La primera, entiendo que igual no, o sea, estáis a tiempo de salir huyendo, más o menos, las puertas están abiertas, parecía que no, pero sí, que os vais a dedicar a la comunicación, en alguna faceta. A alguno querrá ser periodista, o dedicaros al audiovisual, o las dos cosas juntas, o pasaros al lado oscuro. Yo como periodista trabajé poco tiempo, el lado oscuro mola más de lo que parece, pero somos nosotros mismos los que lo vendemos muy mal, da igual. Lo que es importante es que tengáis conciencia de cómo, de la importante que es el papel que ejercéis, el papel que pueden jugar las plataformas digitales como una herramienta de comunicación y de construcción de marca personal, precisamente en ese futuro que vais a elegir desarrollar a partir de ya. Tened eso en cuenta. Es decir, cuando yo estudié en la facultad no teníamos estas posibilidades, por lo cual tampoco nos comíamos la cabeza con eso, buscábamos hacer prácticas y punto. Pero a día de hoy, sin necesidad de tener un medio o una empresa en la que trabajar, sí que podemos tener iniciativa para comunicar y hacer determinados proyectos. Vamos a tenerlo en cuenta porque todo este contexto y lo que supone nos ayuda a construir nuestra carrera. Lo segundo es que seáis una referencia responsable, please. O sea, tenéis en vuestras manos, con criterio, con conocimiento y con responsabilidad, ser gente activa, porque creo que mola mucho más participar en esto de manera activa que ser un mero observador anónimo, pero ser un participante que ayude a construir y no a destruir. Porque ahí, lo digo aquí y lo puedo decir más claro, pero es así, hay mucha mierda en las redes sociales, lo sabéis, como para que le estemos metiendo más. Yo creo que en un momento determinado os daréis cuenta de hasta qué punto os hartan determinadas actitudes y determinados comportamientos. Practicar la empatía, incluso con quien no os apetece practicar la empatía. Sea con el profesor, sea del lado del alumno, sea del lado del abusador o del abusado. Pero intentad poneros en un lado o en otro porque a veces ese esfuerzo te ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo y por qué. Antes decía, Nestlé le ofrece a sus empleados formación en redes sociales, como si fuera algo que te hace falta para, yo qué sé, producir lácteos. No, es que no se trata de eso, se trata de que teniendo el conocimiento y teniendo responsabilidad, tú sabes cómo aplicar las herramientas a tu alcance. Por eso, no dejéis de aprender. Yo ahora mismo sé lo que sé, hasta donde sé, pero dentro de un par de años estaré absolutamente desfasado si me quedo donde estoy. Haced lo mismo, esforzaos, seguid averiguando más sobre este entorno, porque eso os va a dar más libertad, no os va a limitar lo que podéis hacer. Y sinceramente, en mi opinión, y no lo digo yo solo, sino que además lo dicen muchas estadísticas y muchas encuestas, sois la mejor, no es que seáis la mejor generación posible porque no hay otra, es que realmente sois probablemente la mejor generación que hay de las últimas que ha habido, por distintos motivos, es decir, porque habéis sobrevivido o porque os habéis desarrollado como producto de la crisis económica de hace una década y eso os da una serie de ventajas, a pesar de la mierda que supone para determinadas cosas a día de hoy, que es verdad, pero da una serie de ventajas para afrontar determinados retos que algunos no fuimos capaces de asumir.
Sois activistas, sois comprometidos, sois bastante más solidarios de lo que era mi generación. Joder, pues con un contexto como ese y un poquito de esfuerzo, yo creo que tenéis todos los elementos a vuestra disposición para que las plataformas sociales o lo que demonios haya de aquí a pocos años, que no sé lo que será, porque algunas no creo que vayan a seguir existiendo mucho tiempo o no en la forma en que las conocemos, sean entornos mucho más seguros, mucho más críticos, y a vosotros os va a corresponder ser críticos, tener esa capacidad de criterio para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en aportar un contexto a las cosas, en ser innovadores y ser revolucionarios. Aprovechadlo, que estáis a tiempo, esto no ha hecho más que empezar y espero que a pesar de los bocinazos y de la tal, pues haya habido un mínimo de algo interesante o un mínimo de descanso en aquellos que no han podido hacer otra cosa que sucumbir al sueño, que si a mí me hubieran puesto una silla, me hubiera sentado, probablemente también hubiera caído redondo y hubiera tenido la muerte en loro. Muchas gracias a todos y disfrutad mucho de este curso.